Hola, ¿qué tal? Hoy estaremos resolviendo derivadas de funciones básicas, de igual forma con Python y con SymPy. Para ello utilizaremos primero Jupyter. Entonces voy a abrir Jupyter. Ok. Entonces aquí vamos a la carpeta de prácticas y voy a crear un nuevo documento. En este caso un nuevo documento, Python 3, y le vamos a llamar derivadas de funciones básicas. Derivadas de funciones básicas. Ok. Lo renombramos y aquí igual voy a colocar como título el mismo. Bien. Y comenzaremos encontrando algunas derivadas, por ejemplo, encontrando la derivada de funciones básicas. Y por ejemplo tendremos que las formas distintas de representar una derivada. Una de ellas es, por ejemplo, colocando la variable y con un símbolo de prima o f'. En este caso sería la primera derivada. Ok. Otra forma también sería representando con, que voy a colocar una separación, como si fuera un cociente, que sería la derivada de la función con respecto a la variable x. Y también lo que haríamos será evaluar la derivada en un punto. Por ejemplo, tendríamos también la derivada de alguna función y después la evaluamos. Por ejemplo, la evaluaremos en un punto. Por ejemplo, cuando x es igual a una constante. Ok, entonces tendremos la derivada de alguna función y también la evaluaremos en algún punto en particular. Ok, entonces primero vamos a utilizar las librerías, que sería la librería SymPy, y la vamos a importar. Ok, importaremos todo lo que contienen sus funciones. Y después vamos a definir las variables simbólicas, por ejemplo, la variable x, y, la variable t, z, s, y serían simbólicas. ¿Okay? Y entre comillas colocamos las variables que serían x, y, t, z y s. Ok. Una vez que tenemos esto, ya tenemos los cargados SymPy. Y después vamos a resolver alguna derivada, alguna función. Por ejemplo, queremos encontrar la derivada de la siguiente función. De f de x. Okay. Y la función será la siguiente. Será un polinomio, en este caso x cuadrado más x más 1. Ok. Queremos encontrar la derivada de esta función. Únicamente la primera derivada, porque podemos encontrar la primera, la segunda o la derivada enésima. Por ejemplo, aquí primero voy a definir la función en Python. Entonces, para ello la definiremos de la siguiente forma, como la función f, que tiene como parámetro de entrada x, y que nos regrese la función x cuadrada más x más 1. Ok, entonces ya está definida la función y ya podemos utilizarla para poder resolver o encontrar su derivada. Por ejemplo, para encontrar la derivada, existen varias formas. La primera de ellas, por ejemplo, aquí voy a poner la forma 1, sería con el comando diff, y después colocaríamos la función que queremos resolver, en este caso sería f de x, la variable con la cual queremos resolver esa derivada, en este caso la variable x, y también se puede colocar la derivada que queremos encontrar, por ejemplo la primera, la segunda, la tercera,
¿sí? El orden, en este caso, por default, de hecho, si no colocáramos nada, nos encontraría la primera derivada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo dejamos así, lo que voy a hacer es utilizar una variable llamada sol, para almacenar el resultado. Entonces, voy a almacenar en la variable sol y lo voy a mostrar. Por ejemplo, si esto lo ejecutamos, lo que hace es mostrarme la primera derivada de la función f de x. Y en este caso está correcto, porque la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de x es 1. Y la derivada de una constante es 0. Entonces aquí está de forma correcta esa derivada. Y de hecho, si colocáramos aquí un 1, de igual forma, si la ejecutamos, nos daría lo mismo, porque está encontrando la primera derivada, ¿sí? Entonces, por default, si no le colocamos nada, encuentra la primera derivada. Esta sería la primera forma de encontrar derivadas, o también podríamos, por ejemplo, colocar directamente, por ejemplo, voy a copiar esta línea, y aquí le voy a colocar forma 2. Si no colocáramos, por ejemplo, la función aquí, ¿sí? Sino que directamente colocamos la función que queremos resolver, ¿sí? Por ejemplo, aquí x cuadrada más x más 1, también la podemos resolver así, ¿sí? Y nos devolvería la derivada de esa función, la que se encuentra en esta parte. Entonces lo ejecutamos y nos devuelve igual lo mismo, 2x más 1, porque estamos resolviendo la derivada de f de x, el cual es x cuadrada más x más 1. Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Tenemos ya sea definir una función, ¿sí? Como en esta parte, o escribirla directamente, como en este otro ejemplo. También podemos evaluar esa función. Por ejemplo, bueno, ya que estamos aquí en las formas de encontrar derivadas, voy a poner una tercera forma. Forma 3. Ok. Sí. Ok, entonces tendremos como si fuera una variable, la variable g es igual a x cuadrada más x más 1. Okay. Entonces igual queremos utilizar el comando diff, y aquí únicamente colocamos el nombre de esa variable, que en este caso fue g, de nuestra función, y ya nos permitirá resolver esa derivada. Entonces, encontramos la derivada de la función g. Si esto lo ejecutamos, también nos dice que es 2x más 1, porque estamos resolviendo la misma función, soy la primera derivada. Okay. Igual podemos encontrar la primera derivada, la segunda derivada. Por ejemplo, la segunda derivada es un 2, la tercera derivada, sí, que en este caso es un 0, porque nada más podemos tener hasta la tercera derivada en este caso. Ok, entonces tenemos diferentes formas de encontrar la derivada de una función o de representarla para poder resolverla. Ok, entonces ya que tenemos, por ejemplo, nuestra función y su derivada, podemos también encontrar la derivada en un punto. Por ejemplo, ya tenemos aquí la variable sol, que es donde estamos almacenando la información, el resultado. Entonces podemos colocar sol.subs y podemos decirle que sustituya la variable x por algún valor, por ejemplo, por un 1. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar el resultado, que es en este caso la derivada, 2x más 1. Vamos a evaluarla cuando x vale 1. ¿Sí? Entonces, si hacemos esto, podemos, por ejemplo, colocar aquí, o lo ejecutamos directamente. Voy a colocar aquí un comentario que nos diga que estamos evaluando la derivada en un punto. En este caso, cuando x es igual a 1. Y si ejecutamos, me dice que es igual a 3. Al evaluarla, por ejemplo, en este caso 2x más 1, cuando x es igual a 1, es únicamente sustituido. Entonces tendríamos 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces, por eso está de forma correcta este 3. Okay. Entonces ahí nada más estamos evaluando la derivada en un punto. Bien. Entonces voy a colocar otro ejemplo. Ejemplo 2. Igual encontrar la derivada de f de x. Pero en este caso la función será, voy a poner f sub 2 para
diferencial. Igual a un cociente, en este caso sería un cociente, que sería 4 menos 3x entre 3x cuadrado, 3x cuadrada más x. Okay. Entonces queremos encontrar la derivada de esta otra función. Igual tenemos que definir primero la función. Por ejemplo, def f2 de x. Y que nos regrese, o que retorne, la función, que será en este caso un cociente. Entonces le voy a poner aquí 4 menos 3x, 3 por x, entre 3x cuadrado, 3x cuadrada más x. Ok, entonces ahí ya definimos la función f2 y después podemos encontrar la derivada ya sea de la forma 1, que fue utilizando esta definición, la forma 2, que fue directamente colocarla dentro del comando diff, o la forma 3, que ya utilizando una variable para definir nuestra función. Pero aquí, como ya coloqué en este caso nuestra función de esta forma, entonces aquí ya podemos directamente colocar, por ejemplo, la solución, como en el caso 1. Entonces voy a copiar esto, lo voy a pegar. Y queremos encontrar la solución, pero ahora la función se llama f2. Okay. Igual la primera derivada únicamente, si esto lo ejecutamos, me dice que la derivada de esta función f2 es esto de aquí, esta diferencia de esas fracciones, pero aún podemos simplificar el resultado. Por ejemplo, usando el comando simplify, ¿sí? Podemos simplificarlo. Entonces vamos a simplificar la solución para que nos dé como resultado una solución más compacta. Aquí nos daría 9x cuadrada menos 24x menos 4 entre x cuadrada por ese término, que de hecho ya está correcta. Podríamos dejar esta solución o podríamos incluso ver si podemos encontrar aún más factores, por ejemplo, del denominador. Si hiciéramos, por ejemplo, en el comando factor, una variable sol, ejecutamos y lo que haría es encontramos los factores de este término, ¿sí? Pero igual los dos resultados ya son correctos. Dependiendo de cómo los necesiten, pues ya tenemos las diferentes soluciones. Ok. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, esta misma función, f2, pero de la forma número 2, que era colocando, por ejemplo, bueno, de la forma para colocar la variable, que le voy a poner g2. G2 es igual al cociente. Okay. Entonces ya tenemos la variable y podemos hacer algo similar. Entonces tendríamos que encontrar la solución. Esto lo voy a ejecutar. Voy a encontrar la solución ahora de G2. G2. La primera derivada, igual. Okay, con la forma, creo que es la forma 3, pero voy a poner aquí forma 2. Ok, entonces tenemos eso, ejecutamos. Y me debería dar lo mismo que en este caso en el ejemplo anterior. Aquí me faltaría simplificar. Entonces voy a colocar aquí el comando simplify. Okay. Y me da lo mismo básicamente, ¿sí? Me da lo mismo estos dos términos, ¿sí? Entonces tenemos varias formas de encontrar derivada. ¿Okay? Igual podemos encontrar, por ejemplo, la derivada de un producto. Aquí voy a poner otro ejemplo. Este lo voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí. Entonces queremos encontrar la derivada de la función f3, pero ahora de un producto que será x más 3 por x más pi, en este caso. Ok. Más pi. Bien. Entonces vamos a definir la función. Entonces voy a definir la función f3, que será la función f3,
que puede ser como f3 es igual a x más 3 por x más pi. Ok, ya tenemos la función f3 y podemos colocar la solución en una variable sol, el comando diff para la derivada, la variable f3 que es nuestra función y con respecto de quién queremos derivar y la derivada, en este caso la primera derivada. La primera derivada y ahora mostramos la solución y simplificamos. Okay. Primero voy a mostrar la pura solución. Así. Si esto lo ejecutamos, vamos a ver qué nos muestra. Ok, entonces la derivada nos dice que es 2x más 3 más pi. Ok. Si mostráramos lo que es la función f3, o sea, la función original, f3, la función es x más 3 por x más pi. Ok. Si esto lo expandimos, o sea, multiplicamos ese producto, pero aún sin derivar, expandimos f3. Ok, al multiplicar los términos, el x más 3 por x más pi, nos da como resultado x cuadrada más 3x más pi x más 3 por pi. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver que al derivar esta expansión, nos quedaría la derivada de x cuadrada es 2x, que está correcto. La derivada de 3x es 3, está correcto. Y la derivada de pi por x es pi. ¿Sí? La derivada de 3 por pi es una constante, entonces se hace 0. Y nos da como resultado entonces 2x más 3 más pi, que está de forma correcta entonces. Okay. Entonces esto nomás únicamente era para verificar que estuviera bien el resultado. Okay, entonces tenemos otra herramienta para encontrar derivadas con la función diff, usando SymPy en este caso. También se puede hacer lo que hicimos aquí, pero en Spider. Por ejemplo, déjenme, comparto la pantalla de Spider. Segundo. Ok, entonces aquí en Spider podemos también nosotros resolver las derivadas. Entonces primero tenemos que importar SymPy. Importamos SymPy. Y después definir nuestra función. Como en el ejemplo 1 teníamos la función x cuadrada más 1. Entonces voy a colocar ese código para nuestra función. Y ya que tenemos nuestra función, vamos a encontrar la derivada de la primera forma, que era colocando el comando diff y la función f de x. ¿Okay? Ahora queremos que nos muestre el resultado. Por ejemplo, aquí necesitamos un print para que nos muestre ese resultado. Y si esto lo ejecutamos, me dice que la derivada de x cuadrada más 1 es 2x más 1. Entonces está de forma correcta. Okay. Otro caso teníamos, por ejemplo, evaluando la función. Por ejemplo, aquí voy a colocar un print. Aquí en este print voy a evaluar la función, por ejemplo, evaluando esta función evaluada en x igual a 1. Entonces es como si tuviéramos f', f' de 1 es igual. Si esto lo ejecutamos, nada más nos mostraría el puro mensaje. Por ejemplo, esto lo ejecutamos. Ok. Me diría f evaluado en x igual a 1, f' de 1 es igual. Entonces aquí nada más colocaría una coma. Y después colocaría la variable sol. Y además quiero sustituir en la variable sol en la variable x por un 1. O sea, voy a cambiar en la solución la variable x por un 1. Vamos a evaluarla. Entonces aquí voy a ejecutarlo. Y al evaluarlo me dice que f' de 1 es igual a 3. En este caso. Y está correcto, que es lo que hicimos la vez pasada en Jupyter. Okay. Entonces voy a colocar otro ejemplo. Que era con la forma 2. De hecho, básicamente era lo mismo, nada más que únicamente colocábamos la función dentro del comando diff. En este caso colocamos aquí la función x cuadrada más x más 1. ¿Okay?
y encontramos la primera derivada. Entonces aquí nada más voy a ejecutar esta parte y me muestra que la derivada de esa función es 2x más 1, que fue lo que encontramos anteriormente. Ok, entonces también se puede hacer así. Otra forma, entonces, con la siguiente función, voy a separar esto con esta línea. Entonces voy a colocar aquí la función G2. Entonces la función G2 es el cociente. G2 es igual al cociente de 4 menos 3x, todo entre 3x cuadrado, 3x cuadrado más x. Ok, entonces tenemos la función G2. Ok, y una vez que tenemos la función, podemos encontrar su derivada. Por ejemplo, aquí voy a poner sol2, div, que nos encuentra la derivada de la función G2 con respecto a la variable x y que sea la primera derivada. Okay. Después de eso, vamos a imprimir el resultado, que sería print, y además que lo simplifique. Simplify sol2. Ok. Si esto lo ejecutamos, podemos ejecutarlo desde este botón o control clic derecho y en esta parte, ejecutar selección. Ok, entonces nos dice que la derivada es el cociente de 9x cuadrada menos 24x menos 4, que fue lo que obtuvimos en el caso de Júpiter. Ok. Está de forma correcta. Y la función número 3, voy a separarlo aquí con estas líneas. La función f3 era el producto, en este caso el producto de x más 3 por x más pi. Ok. Entonces tenemos esto. Y igual vamos a hacer algo similar. Encontrar la solución y simplificar. Solución de la función f3. La primera derivada. Simplificamos. Y podremos también, por ejemplo, expandir. Expand f3. ¿Okay? Pero aquí me faltaría un print para que me muestre la expansión. Print. Ok. Entonces, si esto lo ejecutamos, me dice que la derivada es 2x más 3 más pi, que está de forma correcta, y la expansión, que sería el producto de x más 3 por x más pi. Ok, únicamente para verificar que está de forma correcta. Okay. Entonces tenemos varias formas de encontrar entonces la derivada de una función o funciones sencillas como polinomios, productos o cocientes también. Okay. Entonces por lo pronto finalizamos en este punto y continuamos en el siguiente video. Por ejemplo, definimos